como es la cadena respiratoria, que se encuentra en la matriz mitocondrial y que cumple una función muy importante desde el punto de vista de que allí se va a sintetizar el ATP. ATP es adenosintrifosfato. Hay algunos tejidos, por ejemplo, el músculo cardíaco, las, eh, las células cardíacas poseen una mayor cantidad de mitocondrias, porque para esa contracción, para la contracción del músculo cardíaco, se gasta ATP, ¿no? Es un ejemplo donde esas células tienen una mayor cantidad de mitocondrias. Ahora, músculo esquelético también es importante. Hay algunas enfermedades que están relacionadas con una deficiencia de ese tipo. Por ejemplo, miopatía o encefalopatía, que tienen que ver con energía y con trabajo. Entonces, la mitocondria es un organelo, una subestructura celular que se interrelaciona con el metabolismo celular, ¿ya? Entonces, cuando digo metabolismo celular, pensemos en el sustrato, que ya tenemos concepto de sustrato. La glucosa procedente de los alimentos es transportado a través de la vía sanguínea, ¿no? Pasando por el hígado primero, y se distribuye en toda la economía del organismo, o sea, en todas las células, y la glucosa es transportado a través de la membrana celular. Sucede una serie de reacciones, ¿no? De tipo enzimático, reacciones de glucosa con enzima, y vamos a tener piruvato, luego tenemos acetil-CoA, y así es como se transporta hacia el interior de la mitocondria. Y en un primer momento, este acetil-CoA se interrelaciona con el ciclo de Krebs, también hay una serie de reacciones y produce lo que se llama equivalentes reductores, ¿ya? Estos equivalentes reductores son los que van a permitir un transporte de electrones y la síntesis de ATP. Acá dice la palabrita comida, ¿no? Grasa, carbohidrato, proteína, digestión y absorción, ácidos grasos, maglicierol, la glucosa, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, del almidón tenemos glucosa, por ejemplo, de las proteínas, aminoácidos, de la grasa, cetos. Estas sustancias son sustratos ya. Y el concepto es que son sustratos reducidos, porque toda la cadena respiratoria, todo este proceso metabólico es un proceso de óxido-reducción. ¿Escuchan? Óxido-reducción. Y estos sustratos son reducidos, o sea, proveen de ese ion hidrógeno, ¿ya? En definitiva, se degradan, una hidrólisis enzimática, hasta acetil-CoA, ¿ya? Entonces, esta acetil-CoA, estamos diciendo, ingresa al ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Este cuadradito de acá significa la mitocondria, ¿ya? ¿Ya? Acá está mitocondria. Esto de acá es el citoplasma, citosol. Esta oxidación corresponde a ácidos grasos. Bien, pero acá tenemos esta imagen, observen, estos hidrógenos nos indica básicamente que ha habido una reducción o que hay un elemento reducido, ¿ya?
Ese elemento reducido se les llama equivalentes reductores. Y son, por ejemplo, el NAD, ¿no? NAD reducido, NADH. FAD reducido, FADH. Ellos son. Esta es la cadena respiratoria. Sabemos que aquí hay una lista de componentes, ¿no? El ADP es el producto de cuando hubo trabajo, el ATP se convierte en ADP. Mientras el ADP se encuentra en una concentración elevada, va a favorecer el redox, porque acá hay óxido-reducción. Hay reducción y hay oxidación también, por los mismos componentes reductores. Y nuevamente produce ATP y el oxígeno produce agua. Este consumo de oxígeno se dice, de allí el nombre de respiración celular, ¿ya? Aquí tenemos nuestra mitocondria, ¿no? Para recordar, ¿no? En la membrana interna se realiza, está presente la cadena respiratoria. Después hay algunos aspectos que nos menciona básicamente la membrana externa e interna tienen es fosfolípido, pero tienen otros componentes. Son permeables. Contiene, por ejemplo, la membrana externa contiene monoaminoxidasa, la membrana interna contiene, por ejemplo, carnitina, ¿no? Todos ellos participan en procesos metabólicos, pero tiene permeabilidad para la mayoría de sustratos, o sea, útiles para este tipo de eh, metabolismo. Aquí tenemos un esquema de nuestra cadena respiratoria, ¿sí? Pensemos en los componentes. Acá hay varios datos, pero pensemos en cuáles son los componentes de la cadena respiratoria. Acá. NAD, ¿sí? En este caso está con hidrógeno porque procede de estos sustratos, piruvato, malato y citrato, están reducidos, por eso el NAD oxidado se reduce acá, ¿ya? Entonces, acá en el equivalente reductor, y hay una reductasa que permite la síntesis de este NAD, ¿ya? También hay flavín mononucleótido, es un componente. Fierro azufre significa fierro noémico, o sea, es una subestructura, es un complejo químico y proteico, una proteína que contiene estos dos elementos. Y si ustedes se dan cuenta, estos elementos de fierro están distribuidos, inclusive acá tenemos cobre. Lo que ocurre es que acá nos está diciendo que por ello se produce óxido-reducción, transporte de electrones, ¿ya? Entonces, NADH, FMN, FAD o FADH, depende del estado que se encuentre, pero es la flavina, FAD, puede ser por acá también. Estas flechas significan solamente que acá hay un sustrato glicerol o acil-CoA. Recuerden, los sustratos son reducidos, o sea, estos sustratos van a oxidar al FAD, van a reducir al FAD y lo convierten en FADH. Ese FADH cede electrones a coenzima Q, ¿ya? O sea, ya estamos haciendo el succinato acá también de igual manera. Succinato es reducido porque es sustrato. El FAD oxidado se reduce y transporta electrones coenzima Q, electrones, porque los iones hidrógenos son liberados a la matriz mitocondrial. Ahora, citocromo Q sigue, citocromo B, C1. Como se dan cuenta, ambos tienen fierro azufre. Para eso se señala que se realiza óxido-reducción. De ahí continúa citocromo C, C1C. De allí continúa citocromo AA3, es el último, y se diferencia de los otros porque este tiene, por ejemplo, también es una proteína, pero contiene cobre. Esta es la citocromo oxidasa, se llama así la enzima, pero este es el componente citocromo AA3, ¿ya? Entonces, de esta manera, tenemos el oxígeno. A ver. Entonces tenemos claro primero, conceptualmente, los sustratos están reducidos y acá también tenemos otro glutamato, proveen de iones hidrógeno para que
la reacción redox de la cadena respiratoria se realice desde NAD hasta citocromo AA3, citocromo oxidasa. Aquí, o sea, hasta citocromo C es reversible, pero cuando llega este transporte de electrones hasta el citocromo AA3, allí es irreversible. Sí o sí se va a consumir el oxígeno. ¿Ya? Acá tenemos oxígeno, pero va a dar agua. Con los iones hidrógeno, que les dije por acá que se está liberando, va a dar agua. Y también va a permitir formar el ATP, ya vamos a ver. Ya, entonces de primera intención, esto, el sustrato reducido va a reducir al NAD y ese NAD H va a seguir reduciendo a los demás componentes, ¿ya? Ya también ya saben, NAD, FMN, FAD, coenzima Q, citocromo B, C1C, A3. Esos son los componentes, ¿ya? Nada más. Acá tenemos con números romanos 1, 2, 3, 4. Se les llama también sitios, son 4 sitios de la fosforilación, pero son 4 sitios en donde se provee, a través de los sustratos, se realiza la reducción. Y la producción de iones hidrógeno uno es en este lugar, esto ya es un complejo, ¿ya? FMN, NAD FMN, ya se le dice complejo. Complejo 1, complejo 3, o sea, del B a C. Mire, complejo 1 es de NAD FMN a coenzima Q. Complejo 3, de BC1 a C. O sea, acá hay un espacio. Y a 3 es el complejo 4. En estos complejos se liberan los hidrógenos. En el 1, el 3 y el 4 son los únicos que se libera el hidrógeno. Son 3 sitios. Y por cada hidrógeno que se libere se va a formar un ATP. La mayoría de sustratos ingresan en este sitio 1 y en este sitio 3, ¿ya? O complejo 1, complejo 3. Otra explicación. Lo que ya estamos diciendo, ¿no? O sea, se van a formar los equivalentes reductores desde los sustratos hasta el oxígeno. Las cadenas respiratorias son portadores redos, o sea, por su componente hemos dicho que tiene fierro-azufre desde FMN hasta citocromo C, fierro-azufre, pero citocromo A3 tiene cobre. Lógicamente, las proteínas son enzimas y esas enzimas son para hacer redox, oxidación y reducción. Aquí tenemos el piruvato en sus sustratos, ¿eh? La membrana es permeable. Ya, este es un esquema que nos está diciendo quiénes participan, ¿ya? Básicamente quiénes participan y cómo lo hacen. Ingresa el sustrato, aquí tenemos el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, acá hay una relación de NADH reducido, este queda oxidado, se forma, mire, ve, acá hay un GTP, es el único sitio donde vamos a ver que hay formación de GTP, el FAD, FADH2, CO2, son productos metabólicos, ¿no? Oxígeno, CO2, agua. O sea, el oxígeno primero y de ahí tenemos CO2 más agua. Ahora, en este momento vean la serie de moléculas relacionadas con lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Tenemos NAD oxidado, NAD reducido, tenemos coenzima A, ¿sí? GDP, GTP, NAD oxidado, NAD reducido, FAD oxidado, FAD reducido. Este es un producto metabólico CO2, ¿ya? El piruvato sustrato es un escenario, Vamos a ver acá. Entonces, ¿pero por qué primero están NAD y el último componente citocromo A3? Está en función a la electronegatividad. El NADH es más electronegativo que citocromo oxidasa. El oxígeno es más electropositivo que el NAD, que es más electronegativo.
Este esquema es para explicar qué ocurre en la cadena respiratoria. Reacciones de óxido de reducción. Primero, como ustedes han visto, hay un componente fierro. El fierro más 2 se convierte en fierro más 3 porque ha perdido un electrón y eso es oxidación. Cuando gana un electrón es reducción y pasa de F más 3 a F más 2. Y es muy importante, estas reacciones redox están vinculadas a procesos como contracción muscular, conducción nerviosa, etc. Este es un sistema para medir la potencia, ¿sí? en voltios para esta reacción redox, ¿ya? Acá tenemos en esta tabla los componentes de la cadena respiratoria experimentalmente. Observa, hidrógeno H2, NADH, el primer componente menos 0.32, el oxígeno es más 0.82. Entonces el NADH es más electronegativo y el oxígeno es más electropositivo. O sea, el ordenamiento de la cadena respiratoria obedece a una secuencia de tipo redox, según su potencial redox. Se llama potencial redox, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros que podemos mencionar, por ejemplo, el oxalacetato, piruvato, oxalacetato, fumarato, son sustratos. O sea, ellos van a ceder sus electrones como equivalentes reductores, van a cederlos en el sitio 1 y sitio 2, cerca al NAD o al FAD. Por ejemplo, piruvato se convierte en lactato, pues oxalacetato se convierte en malato. Esto es en el sitio 1. Fumarato, succinato es en el sitio 2, o sea, en el FAD. Allí entrega sus electrones. Citocromo B, ubiquinona es la coenzima Q, también así se llama la coenzima Q. Citocromo C1, citocromo AA3. Hemos dicho que el AA3 está al lado del oxígeno y ahí es irreversible. Es más electropositivo que los demás componentes, pues. Por eso está al lado del oxígeno. Aquí, entonces, ¿por qué están ordenados de esa manera? Por su potencial redox. Esa es la respuesta, por su potencial redox. O sea, por su potencial redox que tiene que ver con voltios, ¿no? O su fuerza electromotriz también se llama. Entonces acá hay un ejemplo que ocurre en la cadena respiratoria. El succinato o ácido succínico cede electrones, ¿sí? Cede electrones en mediaciones de citocromo Q o ubiquinona. Y el succinato cede electrones y se convierte en fumarato. Acá está, ¿no? Fumarato succinato. Ese es para coenzima Q. Y lo hace utilizando FADH. Hay una serie de términos acá, por ejemplo, en bioquímica, la pérdida de hidrógeno es oxidación. O sea, si ganas hidrógeno es reducción. Acá ese significa sustrato. Sustrato reducido queda oxidado. Y el equivalente reductor pasa de oxidado a reducido. Acá quiero enseñarles un caso más. Por ejemplo, tenemos acá deshidrogenasas dependientes de flavoproteínas. Flavoproteínas son FMN, que es flavín mononucleótido, y FAD, flavín adenín dinucleótido, que tienen grupo prostético. O sea, la unión a ese grupo prostético es más fuerte comparado con el NAD. Los que se unen al NAD, tiene el zinc como coenzima, es más laxo, más débil esa unión, ¿ya? Una característica más. Ahora, hemos dicho que el succinato cede electrones utilizando FAD hacia el coenzima Q, pero la reacción es con el FAD. Entonces acá tenemos, ejemplo, succinato de deshidrogenasa, ¿ya? Succinato de deshidrogenasa utiliza FAD y al FAD oxidado lo reduce, ¿ya? Bien, entonces hay una serie de reacciones, pero este es el que tiene que ver directamente en este momento con nuestro ejemplo. Entonces ya sabemos, ¿sí?, que el NADH, ¿por qué es más electronegativo, ¿no? Acá tenemos menos 0.67. Este es en voltios, microvoltios, ¿no? Y el oxígeno más electropositivo. ¿Esto qué significa? Que los electrones van del más electronegativo al más electropositivo.
¿ya? Ya hemos explicado esto. Hay algunas particularidades que podemos decir. La coenzima Q, por ejemplo, su estructura es similar a la vitamina K y E. Son parecidas las estructuras, ¿no? También la coenzima Q es la única que puede movilizarse en la membrana interna de la mitocondria. Es que, o sea, se atraen o se alejan, es por la reacción redox, ¿ya? Lógicamente, coenzima Q cede electrones, hemos dicho a citocromo B, ¿no? Acá está repasando. Nuestro sustrato reducido, sustrato, acá dice producto, sustrato reducido, producto oxidado, ¿no? O también decimos sustrato reducido, sustrato oxidado. Reducido tiene hidrógeno. Acá tenemos el NAD, se le llama equivalente reductor. El NAD oxidado se reduce. Acá tenemos NADH. A ver, vamos a ver acá. Sustrato reducido, NAD oxidado. NAD se reduce, NAD reducido. Sustrato quedó oxidado. Aquí tenemos flavín mononucleótido oxidado, NADH. Tenemos flavín mononucleótido reducido. Es la secuencia, ¿ya? Coenzima Q oxidado se reduce y FMN oxidado. Aquí tenemos nuestro succinato. Vamos familiarizándonos con succinato. Succinato reducido, FAD oxidado. FAD se reduce a FADH y tenemos el producto, se convierte en fumarato. En estas reacciones, los hidrógenos permiten transportar electrones y iones hidrógeno. O sea, el hidrógeno cede el electrón y libera el ion hidrógeno. Pero son transportados los electrones en estos componentes. Coenzima Q reducido. Aquí está poniendo el ejemplo del componente fierro, acá, citocromo BC1, ¿no? BC1, mire, ve. Fierro más 3, acá está reducido, acá está oxidado. Fierro más 3 se oxida, se reduce a fierro más 2 y coenzima Q reducido se oxida. Acá, fierro más 3 se convierte en fierro más 2. Fierro más 3, acá con fierro más 2, intercambian electrones. Este fierro más 2 pasa al complejo 4, donde está el citocromo A3, donde el fierro más 3 pasa a fierro más 2. Y este fierro más 2 con el oxígeno van a formar el agua, ¿no? Se sobreentiende que fierro más 2 es reducido, ¿no? Oxígeno oxidado se incorpora, por eso ya aparece el hidrógeno acá, o sea, acá este complejo lleva un hidrógeno, acá le da el H2O. Acá hay un mecanismo, ¿sí? Se está tratando de graficar nuestro ciclo de Krebs. Miren, entra, mire, ve. Acá, o sea, mire, el NAD y el FAD, ¿sí? El NAD es el equivalente reductor que se sintetiza, pues, por el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs. Mire, ve, sale acá arriba, sale reducido del ciclo de Krebs, NADH y FADH. Y ceden los hidrógenos a los componentes, ¿no? Entonces, los componentes van a hacer dos cosas. ¿Ven? De dos colores. Uno son electrones y otros son iones hidrógeno, ¿ya? Acá está, transportador oxidado, transportador reducido. Electrones son de color verde y naranjita el ion hidrógeno. Esto es del mismo hidrógeno, sino que se ha separado el electrón, ¿ya? Y tenemos un medio oxígeno, ok. Aquí lo estamos, todo lo que estamos viendo lo estamos escribiendo, ¿no? Este viene a ser un repaso de lo que estamos estudiando, ¿no? Componentes fijos. Componente fijo tenemos 1, 2, 3, 4. Con verde está destacando a nuestro succinato deshidrogenasa, que el succinato reducido va a dar hidrógeno al FAD, ¿no? Va a reducir al FAD oxidado. El 1, el 3 y el 4 son sitios donde se libera hidrógeno, y ese hidrógeno va a ser utilizado en la síntesis de ATP. Ese hidrógeno que se libera es utilizado en este sitio 5. Recién aparece el sitio 5.
acá, que es una enzima ATPasa, ¿sí? Entonces, acá es la matriz mitocondrial, acá vamos a tener el ADP, y acá se provee de hidrógenos, y acá hay una reacción, y ese ADP entra acá y sale como ATP, pero los iones hidrógenos entran por acá. Y aquí sale, de ADP se convierte en ATP, ¿ya? Este se llama unidad fosforilante, el sitio 5. Los otros componentes, ya sabemos, el NAD, que es parte del componente 1, el FAD, ya sabemos, la reacción característica del FAD, como ejemplo en bioquímica 1 es con succinato de deshidrogenasa, o sea, el succinato es el sustrato, succinato de reducido, entrega el hidrógeno al FAD a través de esta enzima, ¿no? Entonces, coenzima Q es parte del, acá tenemos coenzima Q, citocromo C, acá componente 1, componente 3, 4 y 5. El 2 hemos dicho que es FAD coenzima Q, pero allí no libera hidrógeno, sino los demás, ¿ya? Sino que acá se señala como sitio 2, es un sitio importante para recibir sustratos reducidos, ¿ya? El 1 tiene mucha más apertura, ¿no? Bien, acá un tanto ya está explicándonos, tal como dije, todo lo explicado anteriormente. ¿Qué adicionamos acá? Mire, ve, el NAD reducido cede los hidrógenos en esas reacciones que hay de componente a componente, y el hidrógeno se libera el hidrógeno y libera el electrón y queda ion hidrógeno. El electrón permite ese redox desde NADH hasta citocromo AA3 y oxígeno para formar agua. Cuando decimos CO2 es producto del metabolismo ya, en el mismo ciclo de Krebs, la misma mitocondria. Y recordemos, miren, ¿dónde se están formando estos iones hidrógeno? Complejo 1, complejo 3, complejo 4. Ahí son liberados. Entonces va a llegar un momento que en este espacio intermembrana, porque esta es la membrana, es la membrana que está en la mitocondria, en el espacio intermembrana entre la externa y la interna, así como nuestro pH se carga de iones hidrógeno, aquí se carga de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno se va a cargar también en el momento que hay trabajo. Ese trabajo hace que se incremente el ADP. Este ADP, se llama subunidad fosforilante F1, aquí es F0, en la misma membrana. Entonces, acá hay una enzima, hemos dicho, es una ATPasa, y convierte el ADP en ATP. ¿Se da cuenta? Este ATP nuevamente incrementa, se concentra, ya una vez que está en relación al trabajo que se realiza o a la energía necesaria, ya tenemos nuestra cantidad de ATP, ¿ya? Ya que es otro mecanismo de ATP, es necesario en todas las funciones metabólicas celulares y extracelulares. Cadena de transporte de electrones que se ilustra acoplada con el transporte de protones. Protones son los iones de hidrógeno. Es que el hidrógeno libera electrones para toda la cadena respiratoria y iones hidrógenos en el complejo 1, complejo 3 y complejo 4. En el 5 ya se forma ADP en ATP. Mecanismo de transporte de electrones a nivel mitocondrial. Aquí lo que quiere resaltar a lo que ya estamos explicando es, tenemos nuestro sustrato piruvato, alfaceto, glutarato, lipoato, que están cediendo, mire, ve, o tienen esa capacidad de reductora a nivel del FAD, ¿no? Aquí, prolina, hidroxiacil-CoA, hidroxibutirato, glutamato, malato y isocitrato, estos son sustratos reducidos, actúan sobre el NAD. Y este es complejo 1, junto con flavin mononucleótido. Aquí, succinato-colina. Succinato y colina son dos. La flavoproteína, el FAD, en términos generales FAD. Este es el complejo 2. Succinato reducido, entrega electrones y reduce coenzima Q. Coenzima Q entrega electrones, reduce citocromo B. Y sigue estas reacciones redox, citocromo B, C1, C, hasta ahí irreversible. Pero cuando transporta electrones y reduce a 3, que tiene ion cobre, entonces allí es irreversible ya. Hay otros sustratos, dimetilglicina, sarcosina, CoA, utilizan FAD, ¿no?
Acá hay unos subproductos, también proteína azufrada y unido fierro, van a reducir coenzima Q. Al coenzima Q oxidado lo reducen. Y también glicerol trefosfato. O sea, estamos ubicándonos ya el tipo de sustrato, succinil-CoA es FAD. ¿Y por qué el sustrato ingresa en estos sitios? Por el potencial redox. O sea, un sustrato del NAD no puede ingresar en citocromo A3. Produce lo que se llama una explosión celular por la diferencia potencial. No lo hace así. Es de acuerdo, siempre es próximo a su propio potencial. Bien, ya estamos explicando sobre el estado oxidado, sobre la donación de electrones y iones hidrógeno, la reducción y el redox que se ocupa, que se realiza en sí mismo, ¿no? Ya le estamos explicando. Esto es un repaso de lo que ya estamos viendo. Bien, esta cadena respiratoria se hace una serie de experimentos, por ejemplo, que tenemos parafenilendiamina, es un dador de electrones. O sea, in vitro demostramos esa capacidad redox de la cadena respiratoria. Se demuestra con indicadores o reactivos como parafenilendiamina. Y se incorpora a la cadena respiratoria citocromo C. Va a ceder electrones, vamos a ver. De igual manera hay un aceptor de electrones. El 2,6-diclorofenol, lindofenol, ¿sí? Al medio ambiente está oxidado de color azul. Si recibe electrones de la cadena, va a ser incoloro, ¿ya? Porque recibe electrones. Eso también se hace in vitro. Ahora, hay ciertos inhibidores, ya, esta es aparte. Los anteriores, el parafenilendiamina y 2,6-diclorofenol, lindofenol son, como dice acá, dador de electrones y azul de metileno, aceptor de electrones. O sea, ellos se relacionan con la cadena respiratoria por la reacción redox. Hay otro grupo que se les llama inhibidores, o sea, inhiben en el sitio 1, sitio 3, sitio 4, inhiben ese transporte de electrones. Y significa que, que interrumpen el redox, ¿no? Y eso es eh, peligroso. Y, por ejemplo, el cianuro es un inhibidor que puede producir la muerte, ¿no? Aquí lo estamos diciendo en forma... a ver, los inhibidores son sustancias que actúan en los sitios de fosforilación. Estamos en el sitio 1, 3 y 4. Bloquean la síntesis de ATP y la oxidación en la cadena respiratoria y por ende la respiración celular. Actúan en 3 sitios. Sitio 1 es de NADH, deshidrogenasa, flavin mononucleótido, coenzima Q. Allí se produce iones hidrógeno y se libera hacia el espacio intermembrana, ¿no? Ahora, ¿quiénes inhiben en este sitio? Amobarbital es uno de ellos. Piericidina, rotenona, que es un insecticida. Y hay otros sustancias que vamos a ver. En el sitio 2 es entre el citocromo B y C1, que pasando al sitio C. BC1, C. Aquí en esta flechita, ahí es donde actúa el inhibidor. Ahí inhibe porque allí se liberan los iones hidrógeno. Y también van a impedir el paso el transporte de electrones. ¿Quiénes actúan allí? Barbitúricos, timercaprol, antimicina A. Son algunos ejemplos. En el sitio 3 es recordemos, en la enzima o en el citocromo que posee ion cobre, ¿no? Para el redox. Entonces, ¿quiénes actúan? El monóxido de carbono, cianuro, ácido de sodio, ácido sulfhídrico. Acá está, ¿bien? ¿Se dan cuenta? En estos sitios, entonces inhiben, esto se hace experimentalmente. Observen, aquí lo tenemos en una forma más didáctica. Tenemos nuestro NAD, FMN, coenzima Q. Aquí, entre FMN y coenzima Q es el sitio 1. Citocromo B, C1 es el sitio 2. El sitio 2, vamos a ver, a diferencia en este caso, cuando digo sitio 1, sitio 2 y sitio 3, son 3 sitios. Pero acá hay otro hidrógeno. Entonces, cuando el sustrato reductor, ¿no es cierto? Es
prolina, malato, isocitrato, glutamato, hidroxiacilcoa, hidroxibutirato, ellos son reducidos, van a reducir al NAD, al igual que los que vienen de esta parte, ¿no? Piruvato, alfa-cetoglutarato, lipoato, flavoproteínas, reducen al NAD. Este NAD reducido reduce también al flavin mononucleótido, ¿sí? Y aquí el hidrógeno se divide en dos. Vamos a utilizar ese. ¿Qué pasa? C de electrones a coenzima Q. Y el ion hidrógeno lo está liberando acá. Y coenzima Q hace su redox con citocromo B. Y el citocromo B acá, C de electrones a citocromo C1 y libera ion hidrógeno. Se hace el redox citocromo C1, citocromo C, citocromo A. De citocromo A A3, cede electrones y libera ion hidrógeno. ¿Pero qué lo quiere decir? Estoy hablando con sustratos que ingresan en el sitio 1 y liberan. ¿Cuántos hidrógenos libera el que ingresa al sitio 1? Libera 3. 1, 2, 3. Esos 3 equivalen a 3 ATPs. Quiero que fijen esa idea. Ese es hay que fijar esa afirmación, ¿ya? Primero que los sustratos, como concepto, van a liberar hidrógenos. Ahora, como precisión, los sustratos cuando en NAD reducen van a liberar 3 hidrógenos. Cada hidrógeno va a dar lugar a un ATP, serían 3 ATPs. En el caso acá del succinato, ¿no? El succinato, solamente vean el lapicero negro, el succinato o la colina, van a reducir coenzima Q, hace los redos correspondientes, pero mire, ve, el succinato por entrar por coenzima Q solamente tiene 2 sitios para liberar hidrógeno. Esos 2 sitios son 2 hidrógenos y al final van a ser 2 ATPs, ¿ya? Todos los que ingresen después del sitio 1 van a liberar 2 hidrógenos, son 2 ATPs. Todos los sustratos que ingresen después del sitio 2 solamente van a hacer un transporte de electrones y liberación de un hidrógeno. Acá en citocromo A3. Entonces, eso se hace experimentalmente. La parafenilendiamina, también el ácido ascórbico y la cisteína, ceden, reducidos, ya sabemos el redox, reducidos ceden electrones, citocromo C. Se transportan los electrones a 3 y se libera un hidrógeno y se forma un ATP. Se demuestra experimentalmente. Como dadores, ¿se da cuenta? Ceden ion hidrógeno, electrones, ¿ya? Ahora, acá tenemos, esos son dadores, tenemos aceptores. Experimentalmente, desde la cadena respiratoria, entonces, ya sabemos que los dadores los dan en citocromo C. Los aceptores reciben del citocromo Q. ¿Quiénes son esos aceptores? Tenemos el 2,6-diclorofenol indofenol, que pasa de oxidado a reducido. O sea, pasa de color azul a incoloro. Tenemos azul de metileno, ferricianuro, metosulfato de fenacina. Ellos reciben electrones de coenzima Q, aceptores. Eso es experimentalmente. Y luego hay un tercer grupo que es todo lo que está con lapicero rojo. Esos son los inhibidores que hemos mencionado. Inhibidores del sitio 1. Ya sabemos, si inhibe acá significa que no permite el transporte de electrones luego del sitio. O sea, todos estos sustratos no pueden transferir electrones. ¿Ya? Piericidina, amobarbital, rotenona, seconal, alotano, es un anestésico, por ejemplo, esteroides, detergentes, uretano, inhibidores del sitio 1. Acá tenemos inhibidores del sitio 2, isotano, hidroxiquinolina, atevirina, cloruro de zinc, dimercaprol, antimicina, antileuicita, Val dice entre paréntesis, ¿no? Inhiben en sitio 2. Inhibidores del sitio 3, ácido de sodio, cianuro, ácido sulfídrico, monóxido de carbono. Por eso el monóxido de carbono es más afín que el mismo oxígeno cuando se unen
al grupo, al fierro, ¿ya? Hace una reacción rápida. O sea, ion hidrógeno, mejor dicho. El ADP es nuestro regulador, porque cuando hay más trabajo a nivel de utilización de energía, se va a formar más ADP. Y cuando está más concentrado el ADP, induce que la cadena respiratoria realice transporte de electrones y también síntesis de ATP. Y se produce la respiración celular, que es consumo de oxígeno, producción de agua. Entonces hay dos términos que tenemos que retener. Fosforilación a nivel de sustrato. En el citoplasma, la glucosa cuando ingresa se inicia el proceso de glucólisis. Allí hay una fosforilación a nivel de sustrato. De igual manera, en el ciclo de Krebs también se realiza una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué se dice a nivel de sustrato? Porque no es en la cadena respiratoria. O sea, en la cadena respiratoria es fosforilación a nivel de la cadena respiratoria. Acá tenemos. Se forma 2 o 3 moles de ATP por mol de sustrato. Hemos dicho que 3 moles de ATP o 3 ATP se forman con un equivalente reductor cuando ingresa a la cadena respiratoria a través del NADH y el sitio 2 a través de FAD. A partir de allí son 2 ATPs. Ya hemos visto esta imagen, ¿no? Donde se rescata el transporte de electrones y la liberación de iones de hidrógeno. Repasando nuestra unidad fosforilante, donde el ADP se convierte en ATP, actúa la ATPasa. Aquí también describiendo el proceso redox, básicamente, ¿no? En la parte superior tenemos los sustratos. Eso es lo que nos quiere decir. Sustratos se van a degradar a acetil-CoA. Este es el que tiene permeabilidad a través de la membrana mitocondrial. En la matriz se encuentra el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs libera los equivalentes reductores NADH, FADH, NADH, FADH2, ¿no? Y la cadena respiratoria utiliza esos equivalentes reductores. Hemos dicho, equivalentes reductores que ceden los hidrógenos. Este hidrógeno transporta, cede electrones y libera ion hidrógeno. Al final, ¿qué tenemos? Consume oxígeno, forma agua, forma ATP. CO2, NH3 son productos de ese metabolismo. Aquí estamos incidiendo en el flujo de electrones, ¿no? Desde los sustratos, a ver, empezamos acá, pues, ¿no? Estos son acá tenemos lípidos, carbohidratos, moléculas, ¿no? Es del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs, que produce el equivalente reductor, hemos dicho, ¿sí? Este es el ion hidrógeno, van a hacer una gradiente, hemos dicho, ¿no? Es como hace un pH, principalmente hace un pH. Ese pH basado en iones hidrógeno, en el último componente de la cadena respiratoria utiliza oxígeno y forma agua. Productos, tenemos acá CO2, que está vinculado con el ciclo de Krebs o ácido cítrico. Cadena respiratoria, hemos dicho que contiene proteínas, tienen función enzimática, tienen grupos prostéticos, tienen fierro, azufre, para unos componentes de la cadena respiratoria, y en el caso de citocromo oxidasa o AA3, tiene cobre, ¿no? Se realiza el redox, tiene un ordenamiento que responde a un potencial redox que va de más electronegativo a más electropositivo. Lógicamente, van perdiendo energía conforme se acercan al oxígeno. Y hemos dicho, los iones hidrógeno que se liberan en el sitio 1 va a dar lugar a 3 ATPs porque se cede 3 hidrógenos en 3 sitios, ¿no? Los que ingresan por el FAD, por ejemplo, succinato, van a dar lugar a 2 ATPs porque libera un ion hidrógeno en el sitio 2 y otro en el sitio 3. También se les llama sitios de conservación de la energía. Ahora,
Acá hay de relación con la salud. Si en vez de producir H2O por una reacción enzima-sustrato se produce H2O2, este H2O2 debe degradarse, pero muchas veces no se degrada H2O2, no se degrada, este es agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Por acción enzimática no se degrada a H, lo ideal es que se degrade a H2O, pero, y ese O debe ser pues, un OH, ¿no? Muchas veces ese oxígeno queda con un electrón de más. Esta sustancia es un superóxido, o sea, es un anión superóxido, y es tóxico, ¿ya? Muy tóxico. Entonces, los estudios correspondientes eh, han permitido en forma didáctica describirlos como complejos 1, 2, 3, 4. Cuando decimos, en esta descripción, el 2 corresponde al de succinato cuando se une al FAD para dirigirse a coenzima Q. Ese es complejo 2, ¿ya? Pero como sitio es 1, 3, 4, donde se libera ion hidrógeno y está relacionado con la formación de ATP. Esto se ha hecho experimentalmente, ¿no? Aquí son una serie de datos, ¿no? NADH reducido ya, o sea, ya se redujo, acá con la denominación de complejo, ¿no? Entonces el succinato, succinato va a dar lugar a fumarato. También hay una oxidorreducción, pero va al coenzima Q, ¿ya? Eh, y el que va a liberar el hidrógeno es complejo 3, ¿ya? Complejo 3. Complejo 4, a nivel de, acá tenemos citocromo oxidasa, ¿no? Citocromo AA3. También característico, la liberación de iones hidrógeno, ¿ya? En el sitio 1, 3 y 4. Formación de agua. Eso es lo que quiere es, recordar. Aquí la importancia de este detalle está en estos complejos que describe el ion metálico, ¿no? Fierro no hémico unido a azufre. Su presencia es el que facilita en una forma más intrínseca el redox, ¿no? Todos son F-redox. Solamente el citocromo A3 que tiene, adicionalmente tiene cobre, ¿no? Cobre, ¿ves? Porque acá también tiene una proteína fierro unido, pero adicionalmente tiene cobre, ¿ya? Y así estamos quedando. Les dije que la forma de la estructura de la ubiquinona o coenzima Q era similar a la vitamina K o E, ¿no? Es similar a esta estructura. Se caracteriza por este radical unido, ¿ya? Isopreno se dice, ¿no? Isoprenoides. Aquí, nuevamente incidiendo, ¿no? En el FAD es succinato, se convierte en fumarato, ¿no? Acá está destacando a este sustrato, ¿no? Y toda la reacción que ya sabemos, ¿no? NADH reducido, flavin mononucleótido, coenzima Q. Aquí es citocromo, ¿sí? BS1, ahí está destacando F, fierro y azufre. Citocromo C, fierro. Citocromo A3, fierro, cobre. Pero en una forma global, cuando la glucosa ingresa a la célula, va a dar lugar a dos piruvatos. La glucosa tiene 6 carbonos. El piruvato o ácido pirúvico tiene 3. O sea, por un mol de glucosa tenemos 2 de piruvato. Acá se libera 2 ATPs. En cambio, acá en el ciclo bueno, acá todavía de piruvato acetil-CoA no se libera acá, no sé. Se libera un NADH. De la glucosa también se libera NADH. El ciclo de Krebs, o sea, NADH son equivalentes reductores, ¿eh? O sea, acá vemos como equivalentes reductores, lo que van a dar hidrógeno a la cadena respiratoria. Acá también, acá.
Entonces, ahora, hemos dicho lo que ingresa por NADH son 3 ATPs. Y acá ya tenemos, sumamos, mire, 10 NADH y 2 FADH. Total, totalizando, ¿no? ¿Cuántos ATPs? Si son 10 NADH son a 3 ATPs por NADH en 10 son 3 por 10, 30. 2 FADH a 2 cada uno, 2 por 2, 4. Sería 34. Ahí está, mire, 34 ATP. Eso es lo que se conoce como relación fosforilación oxidativa. Que por cada NADH son 3 ATPs y por cada FADH son 2 ATPs. ¿Ya? Ya sabemos por qué. Eso es lo importante. Ahora, a nivel de sustrato, es la otra fosforilación. Acá tenemos en la degradación de glucosa en el citoplasma, se obtiene 2 ATPs. Y en el ciclo de Krebs también se obtiene 2 ATPs. Entonces 34 y 2, 36 y 2, 38 ATPs. Esa es la relación fosforilación oxidativa. Lo que interesa acá es que ustedes conozcan que a partir del NAD son 3 ATPs, del FAT son 2 ATPs. Y a nivel de sustrato es un sitio en la glucosa y un sitio en el ciclo de Krebs. O sea, es a nivel de sustrato. Y los otros son en la cadena respiratoria, ¿no? Es otra cosa. Acá está explicando lo que hemos visto en la imagen anterior. Estamos acá detallando o ubicando, mejor dicho, ¿no? Aquí tenemos, cuando se hacen los experimentos de consumo de energía y liberar el calor, se hacen mediciones, y nos lleva a esta tabla, ¿no? Condiciones que limitan la velocidad de respiración. Tenemos un estado 2, estado 3, estado 4, estado 5. Ya, entonces, el estado que nos involucra a nosotros es el estado 4, solamente disponibilidad de ADP. Disponibilidad de ADP, ¿ya? O sea, esta es una tabla y nos estamos ubicando en el estado de disponibilidad de ADP. Respiración celular. Como consecuencia de la respiración celular, se utiliza equivalentes reductores, se consume oxígeno, se produce ATP. Acá tenemos, ¿no? Se está produciendo ATP. ATP. Se parte de un sustrato, ¿no?